Un equipo es una red, es un sistema. Igual que nuestro sistema familiar o que un sistema laboral, es un sistema, ¿sí? Donde existen patrones que se juntan con otros patrones y forman dinámicas. Esas dinámicas pueden ser sinérgicas y me llevan a la expansión, o pueden producir inercia porque mis patrones con los patrones del otro hacen que nos peleemos todo el tiempo, resistamos, estemos sublevados. ¿Viste la moda de polarizar? Esta moda tan argentina que es debatir por nada. Bien, eso, para crear una bomba de ese tipo necesitas patrones reactivos y otros patrones que se llaman descentralización del Bienvenidos a Encuentro, el séptimo episodio de esta iniciativa formativa de la Red Encuentro para el Desarrollo. Hoy estamos con una invitada muy especial, Fernanda Bustos González, una amiga muy querida, una amiga de la juventud. Hemos cursado juntos todo el secundario y como los catamarqueños suelen salir de jóvenes a otras provincias en búsqueda de su profesión, de su vocación, de encontrarle un sentido de trascendencia a la vida. Y bueno, esa ha sido un poco tu historia y nos encantaría también conocerla. Bienvenido, Fernanda, es coach profesional, especialista en el enfoque sistémico, además de experta en liderazgo. Ha escrito libros, es fundadora de una consultora muy importante, Coach Consultores, que has abierto muchos caminos en el mundo del coaching en la Argentina, has sido precursora, te has rozado con los principales referentes del mundo, así que bueno, es un honor que hoy podamos tenerte en este programa. Gracias. Gracias, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches cuando vean el programa. Gracias por la invitación. Hacía mucho que quería venir a tu programa. Gracias. Me encanta la oportunidad de compartir con mi amigo en temas tan relevantes. A mí me encanta de tu ciclo lo relevante que son las vinculaciones que haces, ¿no? Cómo llevas esto a la práctica, cómo lo aplicas acá, cómo relacionás lo que está pasando. Y me parecía que, bueno, yo quería aportar y contribuir, así que estaba esperando que me toque el turno. Gracias por esta invitación. Bueno, gracias, Fer. Y bueno, lo hacemos con mucha pasión, con la intención de aportar valor a las personas que Súper nos ven, importante, que nos súper escuchan. importante. Aportar ideas a una agenda de futuro, que nos ayuden también nuestros invitados a comprender el mundo que estamos viviendo, tan difícil, ¿no? Pero bueno, un mundo que has podido conocer, has conocido, has vivido en distintos países. Me gustaría que nos cuentes tu experiencia personal, cómo fue salir de Catamarca, tan joven, bueno, y también cómo te encontraste, en qué momento te cruzaste con el coach, ¿no? Con el coaching. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que decías, mostrabas el origen nuestro. Creo que cuando somos jóvenes tenemos una perspectiva de la vida que después se trata de ir o desmistificando, si fue muy ambiciosa, muy fantasiosa más que ambiciosa, o de ir cuadrando para que sea real, ¿no? En esa búsqueda de realidades para mí más expansivas, para mí el valor fundamental que siempre me ha motivado y es el que me motiva todos los días a ir más allá de lo establecido para investigar, es la libertad. Yo creo mucho que la libertad es la que nos permite tener buenas ideas o nuevas ideas. Y en las nuevas ideas están las soluciones. Entonces, si bien vos decías, yo empecé muy joven, yo empecé formalmente mis estudios a los 21 años en Buenos Aires. Y a los 22 tuve mi primer contrato en Brasil porque yo soy bilingüe en portugués, entonces me ofrecieron traducir procesos en Brasil. Y luego de ahí ya salté a España, donde ya me quedé 10 años y después en Centroamérica y todo lo que es América. Y es una historia que a mí me gusta contarla, no estoy tan familiarizada con contarla, me gusta. Me parece que me falta por ahí más hábito de contarlo, porque creo que es muy importante
recuperar la energía de ir atrás de lo que creemos. Esa es la parte que me gusta contar. Todos tenemos aspiraciones, todos tenemos sueños, todos tenemos algo que queremos lograr en la vida, sobre todo cuando somos jóvenes. Y recuperar esa valentía, esa convicción de traspasar bloqueos o barreras. El desarraigo es muy difícil, sobre todo cuando sos joven, ¿no? Lleva mucho conflicto, a veces adaptarse o ambientarse a culturas diferentes. Pero creo que, como decía Leonardo da Vinci, y hoy sería un cumpleaños de Leonardo da Vinci, él nació un 15 de abril, sigue el rumbo, fija tu rumbo en una estrella y navegarás cualquier tormenta, ¿no? El liderazgo tiene que ver con eso, con elegir un propósito. Y yo sugeriría un propósito que nos trascienda a nosotros, de manera que ese propósito se convierta en nuestro maestro, que nos muestre constantemente qué tengo que mejorar de mí, qué me falta, dónde tengo que pulir, dónde tengo que corregir, qué más necesita de mí el propósito, ¿no? Los japoneses hablan de Ikigai, ¿no? Una frase muy potente para ellos, un concepto muy potente. Muy potente, es una filosofía de vida. Un propósito en la vida. Exacto. Cuando yo te decía estoy muy contenta de venir al programa y me gustaría darle esta parte ya de profundidad a la invitación y a la gratitud que tengo con que me hayas invitado, es porque entiendo que tu programa es un servicio, es una oferta de apertura a conversar sobre otros temas. Entonces, desde ese lugar es un propósito enorme. Eso es lo que me enamora de estar acá. Gracias. Te agradezco mucho el valor que le estás dando. Así que, bueno, y me gustaría un poco saber esto, cómo fuiste transitando y de golpe te encontraste con esta ciencia, esta actividad. Sí. ¿Cómo la abrazaste? ¿Cómo te encontraste con ella? ¿Y cómo decidiste que esta sea tu profesión, ¿no? Sí. Y tu propósito en la vida. Sí, ¿sabes que me estaba acordando que uno de los espacios que compartimos, además de la secundaria, fueron los primeros años de la universidad, acá en Catamarca? Sí, sí. En ese momento, abogacía, vos seguiste, te recibiste, sos el doctor Aguirre y yo decidí emigrar para otro lado. Yo me fui a Córdoba después. Exacto, exacto. Y yo me encontré con el coaching porque yo asisto a una formación. En esa formación, para mí fue, ¿de qué está hablando esta gente? Fantástico, o sea, hay oportunidades. Pero como nada es casual en la vida, yo voy a decir esta parte que en la secundaria era la mitad rara para la cultura y la mitad adaptable, ¿no? Raras eran las cosas que a mí me interesaban. A los 14 años, un libro que yo me acuerdo le pedí a mi mamá, por favor, comprame, era un libro de Louise Hay. Louise Hay ha sido una de las pioneras en términos de afirmaciones, ¿no? De entender que el poder está dentro de nosotros. Y una niña de 14 años leyendo eso es un poco extraño, ¿no? Entonces siempre me cautivó el potencial que tenemos los seres humanos. Y acá hay que entender algo en la cultura donde vivimos. No solo Catamarca, sino podemos abrir la perspectiva y mirarlo a nivel global. Pero fundamentalmente nosotros que hacemos liderazgo en este espacio geográfico. Ciudades como Catamarca o como el norte argentino son provincias convencionales, tradicionales, con patrones tradicionales. ¿Qué hacen nuestros patrones? Producen las mismas realidades, o sea, se producen todas nuestras realidades. Entonces, las dinámicas, aunque digamos que queremos ir hacia un lado, nuestras acciones y hábitos están destinados a mantener, a conservar lo que tenemos. Por eso somos tan buenos en mitos, en tradiciones, ¿sí? Y podemos cuidar, exacto. Entonces, liderazgo aparecía como una perspectiva muy disruptiva para Catamarca, porque estamos hablando de cambios, y estamos hablando de cuestionamientos, y estamos hablando de poner problemáticas o preguntas que no lo haríamos en una mesa convencional familiar, ¿sí? Okay. Eso también me definió a moverme. Estamos hablando del año 99, 2000. Catamarca no estaba todavía en términos de liderazgo abierta a escuchar otras perspectivas. Es más, si alguien escuchó la primera parte donde vos decís que ya estoy transitando mis 25 años, hay que entender que el liderazgo de hace 25 años o la conversación o el contexto para el liderazgo hace 25 años no tiene nada que ver con el que soy. Tal cual.
Hoy podemos hablar y debatimos sobre liderazgo, pero hace 20, 25 años las personas que hacemos liderazgo éramos tildados de ridículas o de desencajadas en la sociedad. Sí, o se ejerció un liderazgo natural, ¿no? Impulsivo. Impulsivo, sin grandes técnicas ni metodologías, y también basado en tradiciones, ¿no? Está muy arraigada la idea del liderazgo caudillesco, por ejemplo. Exacto, ¿no? exacto. O el familiar, ¿no? Entonces, traer estas nuevas técnicas, estos nuevos conocimientos, mostrar que hay otro tipo de liderazgos para una sociedad o para una organización o para una familia, lo que fuere. Es re interesante lo que decís, Gustavo, solo para traer esto, pero fíjate que vos traes el ejemplo del caudillismo, así que es algo que tiene que ver con nuestro ADN en el norte. Ese tipo de liderazgo es un liderazgo marcado por la impronta de la conquista. Entonces tiene que ver con el avanzar hacia al precio que sea. Lo que cambió en estos 25 años, y mucho hizo el tema de la globalización, es la posibilidad de entender que hay técnicas precisas para adquirir aquello que queremos, que no tiene que ver con las subjetividades. Eso es, para mí, es la mayor disrupción en espacios convencionales, donde en los espacios convencionales rige la subjetividad, las emociones, las tradiciones, lo que debe permanecer, las opiniones, ¿sí? Y entender que el liderazgo hoy en el mundo se maneja en términos de técnica. Bien. Entonces, una primera instancia evolutiva, yo diría, es eso, es el paso de las emociones, de la parte emocional o subjetiva, hacia las técnicas. Bien. Y Fernanda, y después de España, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a México? Después de España, sí, en España yo no quiero formé... perder el hilo, primero que me interesa mucho conocer cómo fue evolucionando mi carrera. Vida, hace mucho que no hablamos. Sí, ¿Cómo o sea, fue es tu que... carrera? ¿Por dónde anduviste? Bueno, ¿qué aprendiste también, ¿no? En todo ese proceso. Mirá, yo cuando me fui a España, como dije, tenía 22 años, de los 22 a los 32, yo creo que esa es una instancia clave, es un momento clave en el desarrollo nuestro humano. Los 20 años, primero que no son los 20 años de ahora, de los chicos de ahora, ¿sí? Nosotros veníamos con otros 20 años. Entonces yo agradezco mucho a España, a Europa, el haberme formado en el método y en la disciplina. Nuestra cultura latina es muy impulsiva y es también inestable. Nos regimos mucho por las emociones. Entonces, eso es lo que hace que nosotros cuando miramos al europeo decimos, ay, son fríos, ay, son distantes, ¿sí? Lo que es diferente en realidad es la manera en la que ellos interpretan la gestión o la vida. Entonces, ahí sí tuve que aprender a disciplinarme, sí tuve que aprender a caminar en el caminito y no por el costado, bien latino a nuestro estilo, ¿no? Yo creé mi primera consultora de coaching en Barcelona que se llamó Nuevo Momento. Y esto es muy interesante porque en el año 2004, cuando yo creo la consultora, no existía el coaching personal en Europa. Existía el coaching corporativo, el organizacional, pero no el uno a uno. Entonces tuvo una impronta de innovación muy fuerte, muy grande. Venía gente de muchos lugares. Y era la primera posibilidad de la gente empezar a cuestionarse cuáles son esos potenciales y esos hábitos que puedo desarrollar para lograr más en menos tiempo, ¿no? Bien. Como vos decís, después de España vino México, vino todo Centroamérica, fue una temporada de 4 años y medio más o menos en México. Y eso fue un cambio cultural también enorme, porque México es un lugar muy tradicional. Entonces, viste, había que adecuar la lingüística, adecuar los desafíos culturales de las personas, y eso lleva una habilidad y una flexibilidad muy importante, ¿no? Hacer, y sobre todo, tener en cuenta que los países de Latinoamérica hemos sufrido más las invasiones en términos de lo que alguien me puede invadir con su creencia o imponer, ¿sí? Y esas son las delicadezas que yo creo que hay que tener muy en cuenta en países más castigados para poder empoderar a la gente y no obligar, que no se sientan obligados a, sino lograr conectar ese poder personal para que emerja de ellos
esa expansión o ese permiso a expandirse, Perfecto, ¿no? perfecto. Fernanda, ¿y cómo, cómo abrazaste esta rama, digamos, cómo descubriste el enfoque sistémico, cómo llegaste ahí? Digamos, creo que es una rama Es una rama coach, nueva. el coaching es nueva. Sí, es nueva. Vos sabés que después de México, yo vuelvo a Argentina. En el medio yo estuve una temporada como en Chile, Centroamérica. Viste, mi vida era un quilombo. O sea, me subí a un avión, vivía en un país. Me acuerdo, siempre en lo familiar cuento esta anécdota, que yo llegaba a Barcelona a cambiar valijas, literal. Venía de México en un avión, hacía noche en mi casa en Barcelona y salía a otro avión, ¿no? Tiene una parte espectacular que tiene que ver con la movilidad y el sentido cosmopolita de integración que te da de todo lo que pasa mientras viajas, pero también estaba creando mucha inestabilidad en mi vida. Y eso tenía un costo alto, ¿viste? Muy alto. Entonces, decido volver a afincarme en Argentina y desde aquí viajar. Decido hacer mi plataforma aquí. Okay. Y ahí hice 2 especialidades más. Yo ya ahí tenía mi segunda especialidad cuando vine a Argentina. Desde Argentina decidí hacer 2 más, que es convertirme en mentora de coaches y en supervisora de coaches, que son especialidades de la profesión. Entonces, mi mentor, en ese momento yo estaba estudiando para lograr mi maestría en Estados Unidos, que se llama Master Coach Certificado. Mi mentor me propone participar en una convención mundial de coaching representando a la supervisión de coaching, a esta rama. Y yo acepto ir, era en Washington, y yo venía estudiando para mi maestría y estaba estudiando, yo buscaba otros modelos de master coaches. No hay muchos master coaches en el mundo, esto es lo primero. Y lo segundo era que buscaba otros modelos que no sean los latinos. Quería escuchar ingleses, franceses, orientales, ¿viste? ¿Cuál era la percepción de coaching de ellos? ¿Cómo hacían coaching? Entonces, empecé a escuchar los videos de un francés que hace coaching en inglés y me enamoré de lo que él producía con la gente. Cuando voy a Washington, lo encuentro en la convención. Este hombre se llama Alain Cardone, es el consultor top de las multinacionales europeas. Y te hago un paréntesis ahí, después terminaste siendo el nexo con la Argentina. Claro, ahí yo le propongo a él venir a Argentina. Bien, le trajiste varios años y fuiste la representante. Exacto. Y cuando le propongo, él me dice, mirá, qué buena idea que tenés, pero es muy difícil crear la sinergia para que esto ocurra y también son procesos muy caros, no vas a poder, me dice, fíjate porque es muy complejo. Y como yo ya venía organizando eventos en Barcelona y ya tenía como toda una experiencia, le dije, mira, yo creo que sí, solo tengo que encontrarme. Me dijo, yo trabajo con un grupo de 25 personas, no más. Le dije, bueno, entonces me estás diciendo que yo necesito encontrar 24 más para causar esta realidad. Y así fue como abrimos el coaching sistémico en Latinoamérica. Esto es una gesta histórica en la profesión única, pero es increíble lo que se ha logrado. Porque logramos que él venga, crear toda la estructura de la traducción, de lo complejo que es crear algo así, ¿no? Y que se imparta desde Argentina para Latinoamérica. Digo esto porque venían profesionales de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. Ha sido una movida muy grande. Y era la primera vez que se podía insertar una nueva corriente de coaching aquí. Porque la corriente que existe en Latinoamérica es el coaching ontológico. Pero no es el coaching mundial. Esto es lo que hay que entender. Los parámetros mundiales no son ontológicos. Okay. Entonces, poder traer a alguien de esta envergadura era abrir un juego mucho mayor en términos de estándares de alcance de resultados. O sea, finalmente, ¿quiénes se beneficiaban de esto? Los clientes, nuestros clientes y los clientes de los otros coaches. Porque si nosotros mejorábamos la manera de hacer coaching, mejoran los resultados. Y así fue como lo trajimos durante 5 o 6 años con Jorge. Qué bien, espectacular. Bueno, con Jorge, que es tu socio en Coaches Consultores y tu partner también de vida, ¿no? Exacto, mi compañero. Así es. Sí. Y bueno, sin entrar en una definición técnica, pero más o menos,
¿cómo podrías contarnos de qué se trata el coaching y después la rama específica del coaching sistémico? Mira, el coaching debe ocurrir en una conversación, como una sesión, que está pautada en un tiempo, pueden ser 60 minutos, donde el cliente define el resultado que quiere lograr al final de la sesión. Esta es una diferencia que nosotros trabajamos mucho. El resultado debe ser tangible y debe ocurrir al final de la sesión. Se hace dentro de un proceso de coaching. Podés hacer 5 sesiones, 10 sesiones, 30 sesiones, ¿sí? Pero cada sesión tiene que tener un resultado. Este es el aspecto tangible de conquista para el cliente, ¿sí? Y tenés que ir con un cambio producido. Exacto. Tenés que querer algo. Sí. A diferencia de la terapia, el coaching necesita la inquietud del cliente. El cliente tiene que querer eso porque la energía de la ambición, de la motivación, es la que va a permitir que las preguntas que hace el coach, el cliente tenga la disposición de mirar adentro. Lo que hacemos en coaching sistémico, a diferencia de otras corrientes de coaching, es que el coaching sistémico articula patrones. Acá voy a hacer un poquito técnica para explicar esto. Todos los seres humanos estamos atravesados de patrones. Como las comunidades, las oficinas, las casas tienen diseños basados en patrones, los equipos de trabajo, la naturaleza, el universo está basado en patrones. En el libro hablas de eso, ¿no? Que el universo está regido por patrones. Está regido por patrones. Y nuestras vidas con patrones que aprendimos de niños. Total. Que traemos de niños, ¿no? Total. ¿Y qué son los patrones? Son tendencias. Lo que pasa es que ocurren constantemente, pero a un nivel imperceptible nuestro. Estamos tan acostumbrados, estamos tan automatizados que no percibimos cuando operan nuestros patrones. Pero nuestros patrones son tendencias que nos llevan a hacer las cosas que hacemos de la manera en que las hacemos. Bien. Si no, las haríamos de otra manera, ¿sí? Hay patrones de comportamiento, hay patrones en las relaciones, patrones en la manera en que pienso, patrones en la secuencia como pienso. Y hay que entender que mis patrones determinan mi realidad. Porque me motivan a hacer lo que yo hago. Okay. Eso es lo más espectacular que para nosotros valía la pena sostener con las formaciones esta. Entender que si nosotros interrumpíamos la tendencia de los patrones, se abre un mundo para nosotros, para las personas. Pero un mundo inimaginable, que tiene que ver con adquirir lo que queremos mucho antes, o con relaciones más expansivas, o con relaciones estables, o con trabajos que has soñado, y sacarlo de la utopía del sueño y volverlo terrenal y tangible, solo articulando patrones. Entonces el entrenamiento a percibir patrones era lo duro, ¿sí? Pero lo que había al final del camino era espectacular. Entonces, esta especialidad se utiliza mucho en organizaciones, mucho en gerentes, en ejecutivos, ¿sí? Que son líderes, que son quienes tienen esas ganas de hacer funcionar sus sistemas. Y entender que todos los seres humanos tenemos un potencial ilimitado. Todos tenemos un potencial ilimitado. El punto es que no está articulado. Yo sé que acá me estoy metiendo, te estoy dando el pie como para seguir en unas preguntas tremendas, pero varias cosas, pero me parece que es importante que la gente recepte el mensaje. Sí. Ahí hablaste de algo que también lo destacas mucho en el libro que haces con Jorge, la fórmula de los resultados, de lo que es el poder de la interrupción. Mencionaste la palabra interrumpir, la importancia de la interrupción o de interrumpir los procesos cuando son, digamos, cuando estás guiado, tu vida se basa o camina en el marco de los patrones preestablecidos y por ahí no te permite expandirte, porque siempre estás dando vuelta en círculo, siempre estás condicionado por esos principios, valores, hábitos, ¿no? Condicionamientos culturales, a veces herencias familiares, ¿no? Todas las cosas que uno tiene que lo van limitando, son creencias limitantes también. Y bueno, la importancia de poder interrumpir. Y bueno, ¿cómo trabajas eso? ¿Qué sería la interrupción en este caso? Mira, yo hablaba para entender patrones son tendencias. Hay que entender que son tendencias a hacer de una determinada manera lo que hacemos, ¿sí? Entonces, nuestros patrones no son ni positivos ni negativos, son neutros, porque también son la base de nuestro éxito. O sea, de todo lo que hemos conquistado en la vida, lo hicimos basado en patrones. Bien. Bueno. Eso es lo primero que hay que entender.
No es todo malo de tener patrones, digamos, digamos. No, es fantástico. Todos tenemos patrones. Primero, todos tenemos. Entonces, el punto no es enjuiciar a los patrones, sino entender que si no los reconozco, determinan mi destino. Eso es lo que se vuelve crucial. Entonces, ¿por qué? Porque esas tendencias me van a llevar a hacer de la misma manera lo que hago. Entonces, ¿dónde es importante interrumpir? Cuando lo que yo hoy quiero como resultado, yo te contaba recién un ejemplo, ¿sí? Cuando yo me fui a los 22 años, yo quería conocer el mundo. Yo quería conocer mundo. Yo estaba sedienta de conocer otras culturas, cómo se manejan, qué hay, qué puedo aprender. Después de unos años, esa inestabilidad ya no la quería. Y necesitaba causar estabilidad, no más contratos, sino contratos sectorizados en un lugar. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, bien. Sí. Todo el primer tiempo tuve que hacer un trabajo enorme para interrumpir mis patrones, porque mis patrones son expansivos. O sea, dentro de mis patrones tengo de todos los patrones, todos tenemos todos los patrones, ¿sí? Pero estaban operando mucho más esos que me ayudan a generar relaciones hacia afuera. Entonces, al estar potenciados esos, yo tenía este trabajo, tenía aquel trabajo, tenía acá, tenía allá, ¿sí? Cambiar mi mundo significaba interrumpir ese impulso natural. Las tendencias son impulsos, ¿sí? Entonces, en lugar de llamarte para contarte qué estaba haciendo, era no llamarte. En lugar de ir hacia, no sé, otros eventos o participar en convenciones o lo que sea, era frenarme de estar expuesta. Era frenar mis impulsos. Esa es la interrupción de patrones, en ese ejemplo, ¿sí? Bien, hay gente que hay que hacerlo al revés. Después me pasó una temporada, me fui mucho para adentro y necesité volver a salir, claro. ¿sí? Entonces es interrumpir la tendencia de ir hacia adentro y volver hacia afuera. ¿Sí? Lo mismo pasa en todo lo que hacemos. Tengo el hábito de que, no sé, llego tarde. No es el hábito de que llego tarde, es el hábito de que subestimo que me va a alcanzar el tiempo. Entonces es interrumpir ese pensamiento que se cruza que dice, no, pero sí me va a alcanzar el tiempo. No, no me va a alcanzar el tiempo. Necesito interrumpirme antes, dejar de hacer antes. Okay. ¿Me ves? Muy interesante, muy interesante. Y después de los patrones que hablabas, de la importancia de los patrones para bien, pero también cuando son necesarios interrumpirlos para avanzar a y construir otros escenarios. Y los patrones que postergan, que también tenés un capítulo muy específico en tu libro, ¿por qué no hablas un poquito de...? Sí, lo vamos a contar a la gente. Sí, estás hablando de esto, ¿verdad? De este, sí. Sí, Vamos a hablar del otro también. Sí, este fue el primer libro que produjimos con Jorge cuando estábamos trabajando con el francés, con Alain Cardon. Nos dimos cuenta, o nos surgió, porque ahí aparecen también nuestros patrones, ¿no? de la expansión, que queríamos compartirlo con la gente en un formato accesible económicamente. Estamos claros que las formaciones con el francés eran muy costosísimas. Una buena formación de coaching no baja de los $6.000, $5.000 a $6.000. Entonces, esto hay que entender porque hoy hay tanto coaching en el mercado de que no lo hago porque es más barato, lo hago porque es en un fin de semana. No existe. O sea, los estándares mundiales son específicos, hay que entrenarse, son escuelas internacionales. Digo, si alguien quiere ser un buen coach, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que una manera de compartir era escribiendo todo lo que pusimos sobre el coaching sistémico en este libro. Y era una manera mucho más accesible económicamente para la gente de conocer estas oportunidades. Entonces los patrones de postergar, que son muy claros los que traes, son muy propios de Latinoamérica. Nosotros creemos que siempre hay más tiempo. No existe eso en Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Existe en nuestro mundo donde siempre hay tiempo para hacer más. ¿Por qué nosotros tenemos patrones de postergar tan fuertes o tan presentes? Porque nosotros los latinos nos regimos más por nuestro mundo emocional que por la precisión técnica de la metodología. ¿Sí? Un francés, un alemán se rige por su metodología, por la razón. Entonces, si tiene que poner un límite, lo pone, se levanta y se va. O pone el límite a la conversación, o pone el límite a la negociación, ¿sí?
Los latinos, cuando vamos a poner límites, aparecen todos nuestros patrones relacionales, todos nuestros mandatos, como vos decías, nuestras culpas, nuestros arraigos, nuestras referencias, y postergamos los finales o postergamos los inicios, ¿sí? Y el punto es que no nos damos cuenta del impacto profundo que tiene en nuestra vida postergar. El enorme impacto que tiene, porque cuando postergamos, también estamos postergando nuestro éxito. No es casual. El éxito y el fracaso se construyen. La diferencia es que el éxito se construye con hábitos conscientes y el fracaso se construye con hábitos inconscientes. Entonces es hacer conscientes nuestros hábitos para interrumpirlos y desarrollar otros. Hay un punto muy interesante que desarrollas muy bien, que tiene que ver con el interrumpir y que también se desarrolla a nivel neuronal, ¿no? ¿Cómo funciona a ese nivel el tema de interrupción? Es fantástico porque el enfoque sistémico también lo que muestra, o lo principal que muestra, es que hay una integralidad y una integración que debe ocurrir, que nosotros vivimos en sistemas, ¿sí? Yo coordino con vos, vos coordinás con tu equipo. No estamos aislados, estamos conectados. Esas conexiones nuestras generan sinergia o generan inercia en la vida, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ahora, si yo no soy consciente de que tengo patrones y que tengo tendencias a repetir una y otra vez, no me doy cuenta que genero recurrencias una y otra vez en mi vida, ¿sí? Este es el famoso tropecé con la misma piedra, así en todos los órdenes. Bien. Pero hay algo más. Cuando nosotros interrumpimos el hábito de seguir la tendencia a hacerlo de la misma manera, estamos interrumpiendo nuestro circuito neuronal porque nuestras neuronas están acostumbradas a hacer las mismas sinapsis una y otra vez. Okay. Entonces, cuando yo interrumpo mi postergación, por ejemplo, estoy obligando a mis neuronas a hacer otro tipo de sinapsis, encontrar otras neuronas. Y eso genera nuevos pensamientos, nuevas sensaciones y puedo ver nuevas oportunidades que no veía bajo mi formato. Esto es crucial en términos de nuestra salud. Entonces, todo está integrado. Si yo hago lo mismo durante un montón de tiempo en mi vida, no solo tengo desarrollado el mismo circuito, sino que tengo mi destino predeterminado. No va a haber magia, no hay sorpresa, no me puedo sorprender de lo que me va a pasar. ¿Sí? Esta para mí es la mayor desmistificación cultural que necesitamos reconversar, ¿sí? No es mágico un destino expansivo. Necesito interrumpir mis hábitos para pensar con nuevos elementos. Okay. Porque mi tendencia y mis patrones están configurados, por ejemplo en Catamarca, a conservar lo que tengo. Entre expandir y conservar, la tendencia va a ser conservar, ¿eh? Bien. Te voy llevando a otro lugar para ir también hablando un poco del liderazgo, que me interesaría mucho que conversemos. Pero bueno, estamos viviendo un mundo que se caracteriza por el cambio permanente, ¿no? Y eso genera mucha incertidumbre y esa sensación que más que una sensación es una realidad de que vivir en una transición permanente. El mundo se habla actualmente de la transición energética, de la transición tecnológica, ¿no? Cómo estamos ahora en esta coyuntura de una transición comercial también. Y a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones también, ¿cómo se puede gestionar esa incertidumbre para no quedar atascado y poder avanzar a un siguiente nivel o poder seguir creciendo? O que no te afecte en definitiva los impactos o las características de este mundo que estamos viviendo. Es un preguntón, ¿viste? Dirían los cordobeses. Es maravilloso que lo traigas. Yo creo que hay dos males que están acechando hoy a todas las culturas y generan bloqueo de potencial. Una es las emociones, los miedos asociados a la incertidumbre,
Y la otra es lo que deriva en la siguiente faceta, que es la ansiedad que eso genera y despierta, ¿sí? Y a partir de ahí sus derivados en enfermedades o patologías. Entonces, lo que vos traes es tan simple como entender esto. La incertidumbre no es un fenómeno casual. Nada es casual, nada, absolutamente nada. Quizás algunos estén en desacuerdo con esto, ningún problema, podemos conversar, puedes pasar mi teléfono, porque es una explicación mayor contar el detrás de escena por qué nada es casual, pero todo está relacionado. Supongamos que pertenecemos a un equipo de trabajo, una organización o a un lugar donde convivimos laboralmente con otras personas. Y yo tengo un jefe o un líder que tiene el hábito de darme la mitad de la información para que yo gestione y resuelva. Me da la mitad de la información. Vamos a hacer un ejemplo. Tiene que darme estos 2 materiales y tiene el hábito de que me da una, porque piensa que yo me voy a robar información, o porque piensa que me voy a ir, o porque piensa, especula, o porque lo que sea. No importa la razón, pero tiene el hábito de darme la mitad, el 50%. Entonces, nosotros que estamos en el equipo tenemos que resolver con este 50. ¿Hay alguna posibilidad de tener una definición completa en soluciones si tengo el 50% de la información? Es más difícil, ¿no? Sí. Es claramente no, porque me faltan elementos. ¿Lo ves? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, la manera de evitar la incertidumbre angustiosa tiene que ver directamente, está vinculada a la gestión de la información. Y la manera en que la información se transmite completa para que alguien pueda hacer algo, ya sea desde el gobierno acá, o ya sea en un equipo de trabajo, o en una casa, o en una escuela, es brindando información numérica, medible y precisa. Es decir, objetiva. El problema es que nosotros confundimos que información completa es información subjetiva, donde tiene que aparecer mis emociones, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que debería ocurrir, las hipótesis que se me ocurren que deberían pasar, y lleno de elementos esa conversación. Yo no puedo hacer nada con tus percepciones de la realidad. ¿Lo ves? Lo que sí puedo hacer es con tu estadística numérica de una situación, porque me permite crear un marco concreto operativo. Entonces, el mayor problema, ojo que la incertidumbre también es un gran elemento para manipular, ¿eh? Hay que entender eso. O sea, no es casual que el planeta entero esté en incertidumbre por momentos, y por momentos parece que se estabiliza, ¿sí? Entonces, acá se juntan otros elementos, los patrones de ambigüedad. Hoy daba clases, estamos dando gestión cuántica, ¿no? El primer nivel, y justo tocamos este tema. Dentro de nuestros patrones existen otros que son la ambigüedad. Entonces, esta ambigüedad, esta dualidad que me hace permanecer, quitarme como una baliza, ¿viste? Como algo intermitente. Estoy, no estoy, estoy, no estoy. Que hemos confundido con la moda del multitasking, es entender que en esta ambigüedad de aparezco, desaparezco, claramente también voy a captar la mitad de la realidad que voy a gestionar, porque capto cuando estoy y cuando me desconecto, no estoy captando. Creo que estoy captando, no estoy captando nada, solo cuando estoy presente, consciente, mi intuición funciona, mi percepción funciona, mi olfato funciona, mi mente funciona, ahí capto. Entonces, si tenemos patrones de dualidad, donde entro y salgo y soy ambiguo, sumado a que el hábito que mi jefe me da la mitad de la información, ¿sí? Claro. No hay ninguna posibilidad que yo cree estabilidad en mi vida. Lo que voy a crear es una angustiosa incertidumbre constante. Fíjate que muchas veces se utiliza la manipulación de información para generar incertidumbre en la gente. Claro. Y la gente lo que tiene que pedir es información completa, numérica, estadística, y proyecciones y anticipaciones. Y ahí te vas a encontrar con otro elemento. No se quieren brindar informaciones. Porque eso significaría salir de mi ambigüedad, comprometerme y alinearme. En lugar de tener 2 versiones mías, tengo que tener una. Y eso, en cambio... El multitasking, que lo pones como en contraposición a la dualidad o a la ambigüedad,
¿qué sería la capacidad de una persona de llevar adelante al mismo tiempo muchas actividades, muchas acciones? De manera incompleta. De manera incompleta. O sea, Es la capacidad de hacer humano mucho. No tiene la posibilidad de poder ser, exponer o lograr su máximo potencial al mismo tiempo en tantas cosas. Sí, lo tiene. Bien lo que estás diciendo, súper. Lo tiene. El punto es que yo tengo que aprender primero a ser completo. Yo no puedo aprender a hacer un multitasking completo si no aprendí a hacer una versión completa de algo. ¿Me explico? Si yo estoy entrenado a hacer medias versiones mías, entre la ambigüedad, la incertidumbre, que me genera angustia, se me cierra la cabeza, ya no puedo pensar, me da aflicción, tengo miedo, pero desde el miedo, no desde la libertad, no estoy usando mi potencial para discernir. Lo estoy usando para reaccionar al emergente. ¿Me explico? Okay, sí. Ahí no hay reflexión, ahí no hay metodología, ahí no hay proyección. Entonces, cuando aprendo a ser completo, sí puedo hacer un montón de actividades de manera simultánea también, pero completa, versiones completas. El tema es que las medias versiones de todo están enloqueciendo a la gente. Hay un autor muy conocido en estos tiempos, Yuval Harari, que en su último libro, Nexus, explica básicamente la evolución humana a partir de la generación de redes. Primero redes orgánicas y ahora con la revolución tecnológica que estamos viviendo, en redes inorgánicas. Vos en tu libro, junto a Jorge, escribís mucho sobre la importancia de generar redes para la expansión, para el desarrollo. ¿Por qué no profundizás un poquito en esa idea? La importancia de las redes es vital para el desarrollo humano. Entendiendo esto, si notaste después de la pandemia, uno de los efectos más dañinos que han quedado es la cercanía de la soledad, o al menos la conversación de la soledad empezó a estar mucho más en la mesa, sobre la mesa, y antes estaba quizás... ocurría, pero no tenía la visibilidad que tiene ahora, ¿sí? Uno de los grandes daños en términos de salud mental, emocional, física, claramente, es nuestra capacidad de aislamiento. Así como tenemos una capacidad de expansión, también podemos ser muy buenos poniendo una cantidad de excusas para no relacionarnos, ¿sí? Entonces, construir redes es vital para nuestro funcionamiento orgánico porque es el que nos permite no solo coordinar, sino participar en algo. Cuando nosotros participamos, estamos insertos en la sociedad, no solo toda nuestra parte cognitiva entra en acción, sino nuestro mundo emocional y nuestra capacidad de crear proyectos entran en juego. Ahora bien, hay que tener en cuenta que otro grupo de patrones que entra en juego muy claro en términos de convivencia, cuando participamos de redes, son nuestros patrones de autoexclusión. Y nosotros tenemos muchos, por pertenecer a esta zona geográfica, al norte, ¿sí? No tiene que ver con la zona geográfica, tiene que ver con las culturas desarrolladas, ¿sí? Y también existe mucho, por ejemplo, en los expatriados, en nuestros ancestros, ¿sí? En los inmigrantes. ¿Qué hacen los patrones? Acordémonos que los patrones son tendencias. Entonces, tiendo a autoexcluirme. Tiendo a no participar. Yo tenía muchísimos, los que más tenía en la adolescencia y en muchas épocas de mi vida ha sido eso. Por eso digo, al principio decíamos, elegir un propósito que nos dé trascendencia y que nos obligue a sacar versiones desconocidas nuestras, porque si yo no me hubiese sometido a aprender tanto, no hubiese llegado a ningún lado, porque mi tendencia era autoexcluirme. Entonces, en la formación de redes o en la creación de redes, nuestros patrones de exclusión van a tener un lugar vital si aprendemos a reconocerlos. A reconocer que la tendencia puede ser a salirnos o a entrar. Cuando entramos, tenemos la posibilidad de conectarnos y eso es vital en nuestra vida, la capacidad de conectarnos con el otro. Hemos dejado de conectarnos, viste que ahora todo es intelectual, todo es racional, sí. Todos sabemos todo, parece que somos más inteligentes que toda la especie y hemos dejado de percibir y de conectarnos. Entonces,
apuntando con esto, si lo llevamos al espacio laboral. Mucha gente habla de equipos. Una de mis certificaciones que logré hace 2 años en Estados Unidos es la de Team Coaching, que es la de coaching de equipos. Un equipo es una red, es un sistema. Igual que nuestro sistema familiar o que un sistema laboral, es un sistema, ¿sí? Donde existen patrones que se juntan con otros patrones y forman dinámicas. Esas dinámicas pueden ser sinérgicas y me llevan a la expansión, o pueden producir inercia porque mis patrones con los patrones del otro hacen que nos peleemos todo el tiempo, resistamos, estemos sublevados. ¿Viste la moda de polarizar? Esta moda tan argentina que es debatir por nada. Bien. Eso, para crear una bomba de ese tipo necesitas patrones reactivos y otros patrones que se llaman descentralización del poder, donde no importa lo que este haga, este tiene que tener el protagonismo, ¿sí? Bien. Y este va a invalidar a este, porque la tendencia para que yo emerja, necesito invalidar al otro. ¿Me explico? Bien. Sí. Si tenés esto y tenés esto, creás esta polaridad. Cuando vos creás esa polaridad, la atención está en el debate, no en la producción. Lo mismo ocurre en las familias. O sea, lo que quiero mostrar es que ocurre en diferentes niveles todo el tiempo. Si mi papá y mi mamá discuten todo el tiempo y polarizan, mis redes no van a ser sostenibles, no van a ser redes fuertes, no voy a poder emerger en redes, no voy a aprender a coordinar, no voy a aprender a conversar, no voy a aprender a incluirme, porque la atención está en esa polaridad, no en mí. Lo mismo ocurre en una oficina. El jefe de este departamento pelea constantemente con el jefe de este, le retrasa los expedientes a esto, no le firma, ¿sí? Esta polaridad, esta competencia de atención centralizada, genera que el resto no pueda crear redes sostenibles donde edificar nuevos proyectos. Okay. ¿Me explico? Y eso trae otros derivados que tienen que ver con que no solo no existe el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es distribución transversal del poder. Mucha gente me contrata para hacer coaching de equipo, pero ellos son los jefes. Claro. ¿Sí? Entonces no existe, porque lo más difícil de generar equipo es la conciencia de que el poder es una administración transversal, donde vos sos corresponsable y yo soy corresponsable. ¿Me explico? Entonces, el tema de las redes es fundamental para nuestra expansión. Sin redes no podemos expandirnos. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros repetimos conductas de las referencias que tenemos instaladas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Es muy importante revisar cuáles son esas referencias. ¿Por qué? Porque si hacemos una lista, hacé mentalmente vos este ejercicio, se lo podemos brindar a la gente que lo haga, ¿sí? Dale. Imaginen o traigan a su cabeza, más que imaginar, piensen en quiénes son esas 5 personas que ustedes toman como referencia constantemente. Puede ser un familiar, puede ser un prócer, puede ser un autor, puede ser un investigador, ¿sí? ¿Quiénes son tus referentes? Entonces, enumeren 5. Y ahora traigan otros 5 de los mismos referentes, ¿sí? El estándar, los criterios, la asertividad de esas referencias son las que vos estás copiando. Y dentro de 5 años vas a ser igual a uno de ellos. Esa es la elección que tenemos que hacer conscientemente. Las referencias en las que me estoy basando son referencias que han tenido éxito, que han trascendido, que hicieron el camino que yo quiero lograr, o son referencias que se cortan a mitad de cuadra. Y no tiene que ver con ser bueno o malo, tiene que ver con cuáles son esas referencias que yo acepto, adopto, integro, que son las que me van a motivar a avanzar en mi proyecto. Okay. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Y Fernanda, en la última etapa de tu profesión, como que avanzaron desde del coaching sistémico a un siguiente nivel, ya una dimensión cuántica, ¿no? Muy interesante. Nos fuimos del sistema a lo cuántico. Bien, ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata ese camino y qué es concretamente la gestión cuántica en el ámbito del coaching, ¿no?
Sí, gracias. Sí, gestión cuántica nace después del coaching sistémico. Nosotros teníamos una pregunta que es, ¿qué hay además, qué es lo que existe además de patrones que limite el potencial ilimitado del ser humano? Y ahí en nuestra investigación entramos en la física cuántica. Mucha gente habla de cuántica y hay que entender qué es la cuántica. La cuántica primero deriva de la física cuántica, nace en el 1900 con unos muchachos llamados Max Planck, Born, Einstein y un grupo de investigadores, de científicos y de matemáticos. Y la teoría de Max Planck es la que presenta la mecánica cuántica. ¿Y qué hace? Es un quiebre de paradigmas enorme. ¿Y por qué la ciencia? Pues la gente nos dice, pero Fernanda, ¿qué tiene que ver la ciencia con el liderazgo? ¿Por qué la ciencia? Porque la ciencia es un marco objetivo de referencia. Y fíjate que en la mitad del programa hablamos del impacto de lo subjetivo, cómo nos limita constantemente en el bloqueo por nuestros mandatos, por la religión, por la familia, por los ancestros, por lo demás, ¿sí? Entonces la ciencia parte de un marco objetivo de precisiones. Hasta ese momento la física clásica de Newton hablaba de determinismos. Llega la cuántica y dice, señores, no todo es determinista, hay probabilidades en las tendencias. Bien, y hasta aquí, ¿y qué tiene que ver la física cuántica con mi vida? Con mi finanza, con mi equipo de trabajo, con mi proyecto, ¿sí? Esta riqueza de la investigación trae muchas sorpresas. La primera, para mucha gente que quizás todavía no está entendiendo dónde se relacionan, ¿qué estudia la física cuántica? El comportamiento del universo, ¿sí? Las coordinaciones, las precisiones, los comportamientos en el universo. Okay. Bien. ¿Dónde está el universo? Es una pregunta que hacemos siempre en los talleres, ¿sí? En todos lados, no sé. En todos lados. Bueno, bien, vamos. Bien, Gustavo, vamos probando. Bien. Está en todos lados. Ahora, no desde el lado holístico y espiritual, sino hay que entender esto. Normalmente cuando hacemos esta pregunta, la gente dice, ay, sí, el universo está ahí. Donde está el cielo, las estrellas, estas son las constelaciones, los planetas, bla, bla, pasa arriba, ¿sí? Y no tomamos dimensión, atenti, que nosotros vivimos, habitamos en el planeta Tierra. Con lo cual, todas las leyes de la física nos afectan. Y nadie nos enseñó eso. Claro. Eso es una consecuencia de la lógica lineal. Y acá voy a hacer otra cosa, porque ¿qué hace gestión cuántica? El libro lo que desarrolla es la lógica cuántica, que es la que necesitamos integrar para pensar y resolver las problemáticas que hace mucho tiempo nos están impactando, ¿sí? Y que no encontramos soluciones reales y completas. ¿Por qué? Porque además la manera en la que estamos educados, no ahora, sino hace 300 años, es una lógica lineal. ¿Qué hace la lógica lineal? Primero divide, separa, porque lo que me muestra es que vos no sos igual a mí, sino que somos diferentes, según la lógica lineal, y me muestra solo, me entrena a reconocer el emergente de una situación. ¿Qué quiere decir? Pasa en un equipo, trayéndolo de equipos laborales. Muchas personas que nos consultan nos dicen, el problema es que hay 2 personas en mi equipo que no trabajan o no funcionan, ¿sí? Y centran la conversación en esas 2 personas aparentemente disfuncionales. El enfoque del sistema nos muestra que 2 personas disfuncionales o una que sea disfuncional en un sistema es producto de las dinámicas del sistema. No existe un evento aislado, está conectado. Como no existe una problemática en un hijo, en una familia, que no tenga que ver con el sistema familiar. ¿Me explico? Entonces, aprender a leer con integralidad y entender que mientras tanto y en paralelo, todas las leyes y principios universales, que quiere decir que funcionan en Catamarca, en Nueva Zelanda y en Corea, funcionan en nuestra vida, en lo que pasa en la cocina de mi casa, en lo que pasa en la finanza o en las grandes industrias. Uno de los principios tiene que ver, por ejemplo, y vos lo mencionabas, el principio de incertidumbre, ¿sí? Heisenberg, el científico detrás del principio de incertidumbre, dice, ¿qué es la incertidumbre? Es la imposibilidad de medir 2 variables. O mido la distancia o mido el tiempo. ¿Sí? Porque si mido, cuando intervengo en la cuestión, bueno, esto es científico, pero
la posibilidad es que solo puedo tener información de una de las dos variables. La otra no. La otra perdí la trayectoria, ¿sí? Okay. Ahora, si yo perdí la trayectoria, también estamos hablando de que sería una oportunidad espectacular para utilizar la incertidumbre en la expansión. Claro. ¿No ves? Porque dejaría de repetir la recurrencia y lo predecible. El tema con la lógica lineal es que todo es predecible. Como pienso, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que la gente no lo lee. Pero nosotros que leemos patrones, leemos sistemas, todo es predecible. Desde un discurso, lo que va a causar, desde una puesta en escena. Lo que hablaste al principio de que no hay casualidades. No hay casualidades. Entonces, renegamos porque tenemos un montón de focos de incendio que apagar, y esto es muy importante para las pymes. Fíjate que los dueños de pymes se dedican a apagar incendios. ¿Sí? Están estresados, les pasan un montón de cosas, desajustes, desfasajes, cosas que hay que calibrar, personal, deudas, lo que sea. Y fíjate que su energía la terminan destinando, se vuelven muy profesionales como apagadores de incendio. Y dejan de producir. Entonces no podemos sorprendernos de que a los meses esa empresa quiebre. ¿Lo ves? Sí. Porque su energía ha estado en el apagar incendio y no en el producir. No hay casualidades. Yeah. Es entenderla. Y acá traigo al doctor Carl Jung, extremadamente genio de la psicología. El doctor Carl Jung habla de las sincronicidades. No existen las casualidades, sino que existen las sincronicidades, que van mucho más allá de un fenómeno mecánico, sino que existen sincronicidades positivas y negativas. Pero culturalmente, sobre todo las mujeres, que nos enseñaron tantas películas de Disney, leemos la sincronicidad es leer señales, ¿sí? Okay. Entonces, leo las señales, pero ¿cuáles leo? Las positivas, las románticas. Claro. No estamos entrenados a leer las negativas. Si estuviéramos entrenados a leer las negativas, y acá se pone profundo el tema, podríamos evitar todos los femicidios, los suicidios, el bullying, ¿sí? Y todos los males que nos acechan en la cultura. O sea, hay elementos dando vuelta que están a la vista, pero que a veces uno no lo advierte. Total. Porque no tiene, no sé si la capacidad para divisarlo, no sé si es capacidad, pero... Culturalmente estamos digamos, advertir que están ahí. Exacto, advertir. Ya sea para mal o para bien. Advertir, exactamente. También hay oportunidades que no podemos ver. Entonces no podemos anticipar. Y si no podemos anticipar, no es casual que me dedique a apagar incendios. Fíjate que el mayor destino de las ideas que se tienen hoy como diseños de estrategia tienen que ver con gestionar el emergente. Pero no es el emergente el que te va a traer la solución. El emergente tiene una raíz anterior. Esto es lo que emerge en la realidad, lo tangible, lo visible. Pero no estoy visualizando, no estoy percibiendo todas las vinculaciones que existen, una raíz que se creó mucho antes entre patrones, entre la lógica lineal que solo me permite ver lo evidente y valido eso porque no valido lo otro. Me parece místico, me parece holístico, me parece que no es acá, que pasa en Marte, no acá. Entonces hay un montón de daño que ocurre a través de una gran palabra que atraviesa a la cultura en todos los niveles, que se llama subestimación. La cultura actual está intoxicada de subestimación. Subestimamos todo tipo de información. No, eso es una tontera. No, esa es casualidad. No, le pegó una sola vez. No, no es tan malo. No, una sola vez fundió el negocio. No, ahora va a funcionar. Tenemos tanta ceguera con la subestimación que no... Aparte de las personas que subestiman, el que subestima no se da cuenta que subestima. Como el soberbio no se da cuenta que es soberbio, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de impacto que es completamente evitable. O sea, que no hay que confundir la subestimación con el optimismo y la fe de que te va a ir bien en determinado proyecto, lo que fuere. Muchas veces no detectamos las alertas y subestimamos esas cosas y pensamos que estamos bien por el buen camino y después nos chocamos contra la pared. Exacto. Pero digo, ¿cómo detectar la diferencia entre la necesidad de ser optimista pero no subestimar, ¿no? Porque la necesidad de ser optimista viene de nuestro impulso emocional por arreglar la cosa,
¿sí? Pero si traemos la física, la ciencia y su marco objetivo de referencias, la ciencia se funda y se maneja, su metodología no tiene emoción, tiene objetividad, tiene criterios, precisión en metodología, ¿sí? Y la parte experimental, las comprobaciones, ¿sí? Necesitamos evolucionar hacia un marco objetivo de referencia, porque el marco subjetivo de referencia es el blanco de las manipulaciones y nos encierra en juegos donde nos angustiamos y no encontramos las soluciones. Entonces el dueño de la pyme no sabe más qué hacer porque en su buena intención los quiere ayudar a todos o apoyar a todos o acompasar la situación, ¿sí? La persona en la familia que está sufriendo alguna causa o la madre del niño que sufre bullying, necesitamos revisar con objetividad las precisiones. Okay. Y desmistificar, acá la gran palabra cultural es desmistificar todos estos espacios de mandatos culturales, religiosos, familiares, ancestrales y todo lo demás que nos retienen emocionalmente y no me permiten tomar decisiones. ¿Cómo no voy a tomar decisiones si está en juego mi infancia, mis finanzas o mi familia, claro, o mi pyme? Claro. Hay un punto también muy interesante que no quiero dejar pasar, que es cuando hablas de masa y energía, ¿no? Ese juego de masa y energía, me interesaría mucho que lo expliques, le cuentes acá a la gente que nos está viendo. Antes ya vamos finalizando, ya te vamos dejando ir, Fer. No, yo estoy re feliz, me apasionan un montón. Cosas, pero sé que estás a full con tus cursos, también me gustaría que cuentes a la audiencia los cursos que estás dando, dónde te pueden encontrar. Dale, gracias, bueno, gracias. Decí vos qué vas primero. Si... Vamos con Einstein, vamos con Einstein. Bueno. Lo que nosotros hicimos fue bajar toda esta formulación de la ciencia a las actividades cotidianas nuestras, ¿sí? Y entender que las leyes del universo funcionan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, por más de 13.8 millones de años que tiene el universo, y van a seguir funcionando 300.000 años después que yo me muera. Hay que entender que hay referencias claras. Primer punto. Bien. Segundo, 1905, Einstein presenta la teoría de la relatividad especial, 1920 la teoría de la relatividad general. Y él, entre las fórmulas que presenta la fórmula de energía. Energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso en nuestra cocina cotidiana? En las proyecciones, ¿sí? En el universo existe energía y existe masa. Cuando nosotros lo llevamos a nuestro espacio personal, y claramente podemos vislumbrar que la energía se mueve mucho más rápido que cualquier densidad, ¿sí? Vamos a poner la palabra densidad para que la gente lo entienda, ¿sí? Son mis densidades las que no me permiten ser ágiles. ¿Y cuáles son mis densidades? Mis patrones de postergación, mi duda en la ambigüedad, mi miedo a si va a funcionar o no, que viene de la dualidad y de la ambigüedad, a los mandatos culturales, como dijimos recién, de todo tipo, sí, familiares, que me retienen entre ese salir o entrar, en la ambigüedad, pero además retienen mi potencial y me generan un conflicto de intereses entre la culpa por querer expandirme y la libertad por expandirme. ¿Me explico? Sí. Todo eso es mi masa. Todas las excusas que yo tengo, las postergaciones que yo tengo, las justificaciones que tengo, todo lo que es mi espacio subjetivo genera masa, no me genera agilidad, no me genera expansión, no puedo exponencialmente duplicarme o triplicarme. La especulación permanente, ¿sí? Uno de los programas que nosotros entrenamos se llama 4x4 y son 4 meses, 4 instancias de intervención en una empresa, ¿no? En un equipo organizacional. 4 instancias de intervención en 4 meses. Este programa, que ha sido probado en muchísimas ocasiones, en la última fue una multinacional en Córdoba, generó en una la duplicación, en otra la triplicación y en otro equipo cuando nos fuimos estaba en camino a la cuatriplicación de un negocio en dólares en 4 meses. En la Argentina actual el año pasado. Mira vos.
Entonces, estamos hablando de, hay tanto potencial retenido en nuestra manera de pensar y de asumir la realidad, de asumirla, que no nos permite con agilidad movernos. Nuestra masa retiene nuestro potencial. Queremos tomar una decisión y pensamos 18 criterios antes de tomar la decisión porque me enseñaron que yo tengo que cuidar a todos y no puedo ser libre y no puedo seguir mi impulso. Claramente lo estoy diciendo en una provincia conservadora, es posible que mañana me ajusticien todos en la plaza la pública, pero es así. La libertad es para utilizarse en términos de expansión y crecimiento, ¿sí? Cuando yo me fui, una de las cosas más grandes que tuve que lidiar conmigo era la culpa, porque yo me fui en el 7 de junio del año 2000 a España. Y en el 2001 ocurrió la crisis. Claro. Una de las cosas con las que más tuve que lidiar fue la culpa por no estar viviendo en Argentina y todo mi entorno sí. Claro. Entonces, eso hacía que yo trabaje más y mande dinero para subsanar la culpa, en lugar de, hoy lo veo con otra madurez y entender que esa era la realidad que yo estaba viviendo. Y que no podía sentirme dividida, porque tampoco estaba dando lo mejor del otro lado, mi energía estaba dividida. ¿Lo ves? Sí, sí. Y la energía en este caso, la masa, quedó muy claro. Bien. ¿A qué estamos hablando y cómo funciona Cuando la energía? vos explotás tu masa, bien, la velocidad de tu energía aumenta. Y vas mucho, primero es la percepción, el autoconocimiento. ¿Dónde está lo pesado en mí? ¿Dónde está lo denso? Cuando te sacás la masa o cuando... Primero hay que reconocerla, bien. Y después reconocer cuando interfiere en eso que yo quiero. ¿Me explica? Yo me quiero expandir, pero tengo culpa de dejar lo mío. Bien. Eso va a generar no solo ese conflicto de intereses, voy a vivir dividida adentro, sino que mi masa va a retrasar mi viaje. Entonces, todos esos hábitos conscientes o inconscientes van en contra de mi expansión y de mi potencial, porque a lo mejor soy el mejor científico del mundo en otro país. Claro. ¿A cuánta gente le ha pasado eso? ¿Sí? Entonces, creer primero en nuestro potencial. Es fundamental. No hay libro, ninguna metodología te puede dar lo que no estás dispuesto a recibir. ¿Sí? O sea, el primer paso es creer que tenemos, entender y asumir que tenemos un potencial por el cual también somos responsables. Porque, ¿qué pasa cuando no lo desarrollamos? Y acá viene el tema de las redes también, lo uno con esto. No desarrollamos yo quería ser cantante y no me atreví. ¿Sí? Llegan los 80 años, mis 70 años, y lo único que yo voy a poder compartir es parte de una frustración. Entonces la gente dice, no, Fernanda, no es tan así. Sí, señores, lo que más tenemos que cuidarnos es cómo llegamos a la vejez. Claro. Porque en esa vejez ya no hay discernimiento, hay resonancia emocional de lo que cultivé 30 o 40 años antes. Y si no hice o no me atreví o no me arriesgué a aquello que yo quería, voy a cargar esa sensación y a mis nietos y a mis hijos les voy a limitar el marco de referencia porque yo no pude. Okay. El impacto es enorme, vamos a generar generaciones de frustración en lugar de expansión. La verdad que muy interesante, Fernanda, lo que nos expusiste, lo que nos contaste, todo este conocimiento que estás transmitiendo, cumple cabalmente el objetivo de este podcast. Ay, qué bueno. Aportar valor a la gente que te interesa escucharnos y vernos en las distintas plataformas que estamos. ¿Y cómo pueden seguir escuchándote, conociendo o por qué no recibiendo tu asesoramiento? Contanos dónde estás, si estás dando cursos, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contratar. Genial, mira, gracias. Lo primero es en las redes como coaches consultores. Se escribe coaches consultores. Esta es la consultora con Jorge, que vos mencionaste, mi marido, mi socio. Jorge Crosetti. Jorge Luis Crosetti, mentor. También. Sí. Vamos a invitar, por supuesto. Y es un compañero extraordinario de avance, ¿no? Hay que tener espalda. Yo siempre digo que hablar de libertad hay que fundamentarla. Y hay que entender la libertad como una responsabilidad, ¿no? El general San Martín hablaba mucho de eso. Sí. Es entender que la gestión de la libertad es una responsabilidad.
Y Jorge es un gran compañero en todas estas ideas que tenemos. Bien, coaches, consultores son en Instagram, en Facebook y en nuestro email es info@coachesconsultores.com. Okay. Ahora, transitoriamente estamos en Catamarca, yo no sé cuánto va a ser, es una de las vueltas que estamos teniendo, pero bueno, yo digo por ahora es una transición, vamos a ver cuánto tiempo, ¿no? Y sí, nosotros tenemos programas virtuales, te contaba recién que estábamos, hoy martes va el programa, el primer nivel, y los lunes va el segundo nivel de gestión cuántica. Y el libro también lo pueden conseguir en Mercado Libre. Cualquiera de nuestros dos libros están en Mercado Libre. La fórmula de los resultados y la fórmula de los resultados gestión cuántica. Por supuesto, también pueden quedar nuestros teléfonos y yo te los paso, los de la consultora. Estás dando ahora unos cursos, le llaman, ustedes tienen un nombre. La formación de gestión cuántica. Sí. Gestión cuántica es aprender a pensar con una lógica cuántica, ¿sí? Y aprender a dar saltos cuánticos de manera mucho más frecuentes. Bien. Estos programas son virtuales porque la virtualidad lo que nos permite es tener relaciones con otros países también, ¿no? Y empezó Gestión Cuántica 1 y va a haber un próximo curso de Gestión Cuántica en un par de meses. Bien, perfecto. Bueno, estamos terminando este episodio, muy agradecido realmente, muy nutritiva la conversación. ¿Querés hacer alguna reflexión final, algo que sentís que por ahí quedó en el tintero y te gustaría dejarnos? Sí, gracias. Mira, cuando la gente lee gestión cuántica, entiende que el conocimiento estuvo siempre, ¿sí? Aquí hay conocimiento de Leonardo da Vinci, de Pitágoras, nombramos al doctor Carl Jung, Alain Cardone, Einstein claramente, Niels Bohr, tanta gente Napoleón Hill, tanta gente que hizo tanto hace muchos años. Cuando tomamos Pitágoras estamos hablando de los últimos 2500 años de historia, ¿sí? Entonces, primero es entender que el conocimiento tiene un origen. Y que si no nos damos ese lugar, ese espacio para recordar o reconocer o aprender lo que ya se descubrió, había un entrenador que me decía, Fernanda, o tenemos una estrategia para ganar o tenemos una estrategia para perder en la vida. ¿Sí? No hay personas sin estrategia. O tenés una estrategia para ganar o tenés una estrategia para perder. Una estrategia para ganar es aprender el conocimiento que te lleve a cumplir eso que querés. Pero subestimar o hacer de cuenta que lo que pasó antes no es válido porque pasó antes es subestimar una cantidad de conocimiento que puede ser la solución de todas nuestras preguntas. Okay. ¿Me explico? Entonces, viste que a veces la gente cree que lo que pasó antes, eso es antigüedad, eso es esto. Es entender que todo esto empezó mucho antes y que hoy lo que nosotros, por ejemplo, la cuántica, ¿no? La física cuántica es la que produce hoy todos los elementos. Hay computadoras cuánticas, el láser nace de la cuántica, los resonadores, la resonancia que nos hacemos en el sanatorio. Tal cual. O sea, la cuántica es el futuro. ¿Sí? La computación cuántica es lo que La computación viene, cuántica digamos. es lo que se viene. Y estamos hablando de conocimiento que tiene 120 años. Así es. Entonces, lo anterior no es descartable, es la fundación. Hay una acumulación de conocimiento, una transferencia de conocimiento. Exacto. Es volver al origen para entender con una cosmovisión mucho más completa cómo están jugando todos los elementos de nuestra realidad. Hay una explicación para eso, hay una razón y un origen. Nada es casual, pero aprender a leer ese escenario completo requiere conocimiento. Excelente. Y es como ese volver al origen. No se aprende en el chicle bazooka a gestionar la vida, ¿no? Las cosas importantes de la vida se gestionan. Por eso, gestión cuántica. Y la cuántica es la que nos permite administrar nuestra energía.
en términos, solo un concepto más que es, los quantums de energía son medidas de energía. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, entender que nuestros saltos cuánticos de energía se va a dar por la optimización de recursos y por la capacidad estratégica y por la capacidad de aplicar marcos coherentes de referencia, la coherencia en el sistema. Y ese estudio lo descubrieron estos señores desde 2500 años atrás. No inventamos nada nuevo. Espectacular. Bueno, damos por finalizado este nuevo episodio. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias por invitarme. Y un orgullo tenerte aquí. Y muy orgulloso de tu desarrollo, de tu evolución, de tu crecimiento y cómo, bueno, sos una referente no solo a nivel nacional, sino sé que en otros países en lo tuyo. Así que estamos muy orgullosos de Catamarca. Ay, gracias por invitarme. Yo quería venir a contribuir con lo mío. Sí, gracias. Nos vemos en la próxima.